Bien, en esta oportunidad vamos a tratar el tema de la floración y su control. En realidad, la floración como un proceso que evidencia la condición reproductiva de las plantas tiene varias vías involucradas. Es así de que por un lado tenemos la vía autonómica, es decir, aquella vía que no tiene ningún control ambiental externo. Tenemos una vía asociada a factores externos, que es la vía de la vernalización. También tenemos otra vía asociada a factores ambientales, como es la vía de la calidad de luz. Igualmente sucede para la vía del fotoperiodo. En todas estas vías, y también hay una vía endógena, la vía de las giberelinas, estas hormonas importantes, que son hormonas inductoras. Y todo lo que notamos en luz, en letras mayúsculas, en realidad corresponden básicamente a la determinación de genes. Entonces es así, cuando hablamos, por ejemplo, de estos genes, los genes CEP, FUL, AP1, LFI, son genes de identidad del meristemo floral. Es decir, aquí los genes que van a determinar la formación de las estructuras florales, entiéndase sépalos, pétalos, estambres y pistilo principalmente. Entonces, en este esquema podemos notar de que participan, por ejemplo, a nivel del ritmo circadiano, que también tiene que ver con factores internos. Va a haber diferente activación de genes en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche. Igualmente, cuando se refiere a la vía de la calidad de luz, van a participar la luz roja lejana, la luz azul, esta que interactúa con los fitocromos, con los criptocromos diré, la luz roja que participa con los fitocromos, ya sea la luz roja exactamente hablando o la luz roja lejana. Todo esto podemos notar nosotros que va interactuando, ya sea activando o suprimiendo la expresión de determinados genes. En cuanto a la guía de la vernalización, igualmente notamos que hay diferentes tipos de genes que están participando, algunos siendo activados y otros siendo suprimidos. Pero repetimos, terminan en una vía que tiene que ver con los genes integradores florales, que son FT, FD, SOC1, y los genes de identidad del meristemo floral, todo lo cual conlleva a la floración. Sin embargo, también otros autores consideran otro esquema, digamos, alterno, complementario, como se lo quiera entender, en el cual también podemos notar los factores que están influenciando respecto a la floración. Acá tenemos lo siguiente, vamos a ver. Acá tenemos nosotros, en esta imagen, que están participando precisamente lo que indicamos, la vernalización, la vía autónoma que es endógena, las giberelinas que es endógenas, también la edad que está asociada a los ritmos circadianos, la temperatura ambiente, factores ambientales y el reloj biológico y el fotoperiodo. Igualmente, acá también notamos de que las plantas van a responder ya sea a días cortos o a días largos, según la duración del día, en cuanto a exposición solar y también lógicamente a periodo de oscuridad, ¿no?, en la que van a participar fitocromos y criptocromos. En la vía de la edad, de las giberelinas y la temperatura ambiental, podemos notar nosotros que participan diferentes genes, todos los cuales, igualmente con la vía autonómica y la vía de la penalización, van a llevar a la floración. Si leemos la descripción de este esquema, tenemos lo siguiente. Figura 4 son las principales vías del momento de floración actuando en una planta modelo. Esa planta modelo es Arabidopsis thaliana. ¿Y por qué se considera a Arabidopsis thaliana una planta modelo? Porque es precisamente una planta que sirve como modo de comparación con lo que podría suceder en otras plantas, en otras especies. Por un lado, por ejemplo, tenemos en color naranja y amarillo el fotoperiodo, la vía del fotoperiodo, la temperatura ambiental de color rojo, la edad de color verde, las giberelinas de color marrón,
la vía autónoma de color celeste y la vía de vernalización la vía autónoma de color azul y la vía de vernalización de color celeste. Los cuadrados oscuros o grises representan los principales integradores florales. En ese caso, tenemos a FTSF y SOC1, los dos principales genes que confieren la identidad del meristemo a la inflorescencia. AP1 y LFI, que tenemos en esta parte casi final, acá, son indicados de color púrpura. Los cuadros de texto que están de esa forma indican que tienen un rol clave en la vía específica. Los cuadros, o sea, los recuadros, mejor dicho, con bordes redondeados, lo que tenemos ahí en realidad que son elípticos, ¿no?, representan varios genes o complejos de genes. Las líneas sólidas y las líneas interrumpidas indican tanto regulación directa o regulación indirecta. Las flechas oscuras y rojas que terminan en una barra tipo T indican regulación positiva o regulación negativa. Esto ya sabemos que es una regulación positiva y esto ya sabemos que es una regulación negativa, ¿no? En realidad, se representa solo en este esquema los principales genes reguladores en las diferentes vías, mientras la red del momento de floración completo involucra más de 300 genes. Esto es muy importante porque en realidad, como lo dice acá, participan muchos genes, como 300, solamente para esta especie, que es la especie modelo Arabidopsis thaliana. Entonces, si lo quisiéramos ver de una manera muy simple, muy simplificada, tenemos lo siguiente. Acá tenemos esto. Vamos a observarlo de una manera bastante simplificada. Entonces, tenemos acá nosotros un esquema muy simple en el cual podemos notar las vías que están asociadas a la floración. Por un lado, la vía que es independiente de la longitud del día y que va a interactuar a través de las gibberelinas. Las gibberelinas van a actuar sobre el gen LFI y esto va a conllevar a la floración. Pero también hay la vía fotoperiódica, en la cual tenemos acá en este caso que para la especie que estamos considerando es una especie que florece en días largos. Por tanto, en días largos esta especie se va a activar el gen CO, el cual va a actuar sobre otros genes, el LFI, ATP5C, S2 y así sucesivamente, ¿no?, los que van a influenciar a la vez en la síntesis de prolina, en la elongación del tallo, en la biosíntesis de etileno, y esto conlleva a activar a los genes de identidad del meristemo floral. Por último, tenemos una vía autónoma y la vía de la vernalización, que tiene que ver con exposición a temperaturas bajas, en la cual también al final va a interactuar con los genes de identidad del meristemo floral. Entonces, esto para indicar de que, en resumen, hay muchos genes que están participando en la floración y que tienen que ver precisamente con la activación y supresión de genes. Acá podemos notar nosotros en este esquema, vamos a ver, si lo queremos notar nosotros, lo que pasa a nivel de hojas y a nivel del meristemo floral. Acá tenemos en esta imagen acá podemos notar nosotros los factores ambientales que constituyen estresores ambientales y que pueden influenciar también en la expresión génica que conlleva precisamente a la activación de los meristemos florales. Por ejemplo, la baja disponibilidad de nitrógeno va a actuar a nivel de criptocromo, lo que a su vez va a actuar sobre el gen CO y así sucesivamente. Pero también pueden participar a nivel de otros factores como son factores nutricionales, en este caso, por ejemplo, la disponibilidad de sacarosa, ¿no?, factores ambientales,
como la sequía, que va a influenciar en el lava, y esto sobre la expresión génica. También la temperatura baja, que tiene que ver con la vernalización, a nivel de otros genes. Igualmente puede actuar la temperatura alta, puede participar la concentración de solutos, es decir, la salinidad del suelo, o al revés, si hay una alta concentración de glucosa, podemos notar, por ejemplo, en este caso, que hay una inhibición, ¿no? Porque sabemos que esto significa inhibición de la expresión del gen LFI. Igualmente sucede con la concentración de sales en el suelo. Pero también vemos de que las giberelinas van a actuar positivamente, es decir, van a contribuir a la expresión génica del gen LFI, y todo esto va a conllevar a la determinación y a la conformación de las estructuras florales. Bien, entonces, sin ir al detalle, solamente acá quisimos mencionar nosotros en forma resumida, para pasar ya a otro contenido, el caso de la especie Arabidopsis thaliana. En realidad, en esta especie Arabidopsis thaliana se puede notar pues de que hay toda una red de interacción entre diferentes factores que conllevan ya sea a la activación o a la inhibición de genes, en las cuales toda esta interacción entre diferentes genes con factores ambientales que hemos mencionado va a conllevar al final a la floración. Entonces, con esto queremos concluir de que la floración es un proceso muy complejo que tiene que ver con varias vías, como son, por un lado, acá lo ponemos, la vía autónoma. Está asociado también el reloj circadiano, el fotoperiodo, la temperatura ambiental, el metabolismo de glúcidos, brasinosteroides, la edad, las giberelinas, la vernalización, ¿no? Esto, aclarando siempre, es para la planta modelo Arabidopsis thaliana, una planta bastante estudiada y que sirve precisamente para comparar con relación a otras especies. Entonces, ¿de qué depende el éxito de la floración? Esa es la pregunta que nos podríamos hacer. Y acá tenemos nosotros la respuesta. ¿De qué depende el éxito de la floración? En realidad, la floración, como en cuanto a su éxito, depende de que tenga lugar en el momento más adecuado del desarrollo y cuando las condiciones ambientales sean favorables. Es decir, nos preguntamos dónde, cómo y cuándo. Para eso, se toma en cuenta precisamente esta especie modelo, que es la especie Arabidopsis thaliana. Entonces nos preguntamos, para que ocurra la floración, porque acá está la planta en estado vegetativo y acá está la planta en floración. Entonces, ¿dónde sucede la floración? Hablaremos ahora del concepto de evocación floral. Entonces ponemos acá, ponemos lo que corresponde a evocación floral. Evocación floral, su control interno y externo. Cuando hablamos de regulación autónoma, se refiere a factores endógenos o factores internos. Por tanto, depende de factores de desarrollo propios de la planta, independientemente de factores ambientales, entre los cuales se encuentran los ritmos circadianos, el cambio de fase y las hormonas. De otro lado, cuando hablamos de regulación obligada a un factor ambiental, implica el requerimiento absoluto o estricto de factores ambientales, entiéndase disponibilidad de luz, fotoperiodo, por ejemplo, o vernalización. Y cuando hablamos de regulación facultativa a un factor ambiental, significa una regulación o un requerimiento no absoluto, es decir, relativo, de factores ambientales. Por ejemplo, en este caso estrictamente sería la vernalización. Entonces, ¿cuándo sucede la floración desde un punto de vista ontogenético? Cuando decimos ontogenético nos referimos al desarrollo propio de cada individuo. Repito,
¿Cuándo entonces sucede la floración desde un punto de vista ontogenético? Aclarando que cuando hablamos de ontogénesis u ontogenético se refiere al desarrollo propio de cada individuo o particular de cada individuo. Tenemos entonces esta gráfica para podernos orientar, y acá está, en la que notamos nosotros que todo va a ocurrir a nivel de lo que luego va a ser el meristemo floral. Para eso, vamos a hacer referencia al ápice caulinar, que tiene relación con el tallo precisamente, y los cambios de fase. Las plantas pasan por una fase juvenil o de crecimiento, una fase vegetativa adulta, en la que se van a expresar la capacidad de formar estructuras reproductivas, es decir, va a adquirir la competencia para formar estructuras florales. Y luego ya viene la fase reproductiva, que corresponde precisamente a la determinación. Entonces acá hemos hablado de dos conceptos, el concepto de competencia y el concepto de determinación. ¿Cuándo ocurre la competencia? ¿Cuándo la planta adquiere la competencia? Cuando está en fase vegetativa adulta, no cuando está en fase juvenil. Por tanto, en ese momento ya puede formar estructuras reproductivas a nivel del meristemo floral. Y cuando ya ocurre la fase reproductiva adulta, precisamente que corresponde a la determinación, cuando ya está formando las estructuras florales. Para que ocurra este cambio de fase hay varios indicadores. Por ejemplo, en esta especie que notamos acá, vamos a verlo, acá la imagen, a ver, para que no nos olvidemos de la imagen, esta imagen donde estaba acá, para que quede en los apuntes. Acá está esta imagen, ¿no? Aumentamos. Entonces, ahora tenemos esta imagen en la que podemos notar, por ejemplo, de que hay una diferenciación en la forma de las hojas que nos va a indicar precisamente de que la planta está entrando en el estadio adulto. Por ejemplo, es el caso de Eucalyptus globulus. Tenemos en la izquierda, acá, una hoja juvenil y en la derecha una hoja adulta, en la cual podemos notar el cambio morfológico que nos indica precisamente en qué estado se encuentra la planta y, consecuentemente, para que pueda luego ocurrir la floración. Pero hemos hablado de dos conceptos, competencia y determinación. Veamos un poco más sobre ellos. Acá tenemos entonces competencia y determinación. En realidad, la competencia y la determinación son dos etapas de la evocación floral, enfatizando que la competencia es la capacidad de responder del modo esperado al recibir las señales apropiadas de desarrollo. Es decir, ocurre cuando se encuentra en estado de crecimiento vegetativo. Y por tanto va a haber una inducción que puede estar asociada particularmente a la duración del día, es decir, al fotoperiodo. Luego tenemos la etapa de determinación, que es la capacidad de seguir el mismo programa de desarrollo incluso después de haberla separado de su posición normal en la planta. Por tanto, acá van a participar señales y consecuentemente mediadores químicos que son las hormonas. Por último, la expresión que tiene que ver precisamente a la expresión génica, donde el meristemo apical expresa la morfogénesis, es decir, la formación de estructuras florales. Entonces, la pregunta es, ¿la competencia ocurre en el estado vegetativo adulto? Verdadero. La determinación ocurre cuando ya se manifestó ciertos genes, exactamente. Consecuente, la determinación ya está contribuyendo a la formación de las estructuras
florales. Pero ¿qué pasaría desde un punto de vista ambiental? Porque aquí hemos tomado en cuenta muchas veces, o más que nada, factores internos como son las hormonas. Entonces, la entrada en floración también puede depender de factores ambientales, como vimos al principio. ¿Cuáles serían? Acá lo tenemos. Entonces, la entrada en floración puede depender de factores ambientales, que son, por un lado, la duración del día, que se define como fotoperiodo, y la vernalización, que es la exposición al frío. Y en mucho menor grado, la disponibilidad de agua y la radiación total. Por eso es que son factores menos relevantes, no obligatorios. Hablaremos ahora un poco más sobre el fotoperiodo. Tenemos entonces acá las plantas. Vamos a ver las plantas que florecen. Acá está. Las plantas que florecen bajo ciertas condiciones de luminosidad dependientes de la longitud del día se denominan fotoperiódicas y consecuentemente las plantas pueden ser clasificadas por sus respuestas a la duración del día. Cuando digo duración del día nos referimos a la duración de la fase luminosa con respecto a la fase oscura. Por tanto, habrá plantas de días cortos, que significa que requerirán menos exposición solar durante un periodo de tiempo para poder florecer. Plantas de días largos que requerirán más exposición solar para poder florecer. Plantas de días neutro, en el sentido que son independientes de la duración de la exposición solar. Plantas de días largo-corto, donde predomina más la exposición prolongada que la exposición corta, y plantas de días corto-largo, donde predomina más la exposición de corta duración en cuanto a la radiación solar. Si lo tenemos en este esquema, acá veamos, acá lo tenemos, entonces, las plantas, acá está, tenemos las plantas de días largos, de días neutros, de días cortos y de días intermedios. Las plantas de días largos son aquellas en las cuales su fotoperiodo es mayor de cierto número de horas al día. Y si este fotoperiodo es menor de ese número de horas al día, sencillamente las plantas se mantienen en estado vegetativo, es decir, no florecen. Por el contrario, las plantas de días cortos son aquellas en que el fotoperiodo es mayor de cierto número, es menor de cierto número de horas por día, ¿no? Y cuando es menor, van a florecer. Sin embargo, cuando es mayor la duración del día, se van a mantener en estado vegetativo. Las plantas de días neutro son aquellas plantas que en realidad, como su nombre lo dice, no estarían respondiendo tanto a la duración del día, por cuanto si el fotoperiodo es mayor de cierto número de horas al día, la planta florece. Y si el fotoperiodo es menor de ese número de horas al día, también la planta florece. Es como si no respondiera a la duración del fotoperiodo. Y las plantas de días intermedios son aquellas en las que observamos nosotros que si el fotoperiodo es mayor o menor de cierto número de horas por día, sencillamente las plantas se mantienen en estado vegetativo. Bien, entonces, ¿cuál sería la estructura de la planta que va a poder ser estimulada precisamente por la exposición a la luz en cuanto a su duración, es decir, por el fotoperiodo? Veamos acá y tenemos de que en realidad el órgano que contribuye a percibir el estímulo fotoperiódico precisamente
es la hoja. Es la hoja. Ahora notemos en este esquema nosotros, acá tenemos, vamos a ver, con relación al fotoperiodo. Entonces, las plantas en general detectan la duración del día midiendo la duración de la noche. En realidad, es decir, midiendo la duración de la fase en la cual no hay exposición solar. Y acá tenemos, por ejemplo, nosotros una planta, dos plantas, el cadillo y el trébol son plantas de ciclo corto, porque se evalúan plantas de ciclo corto para poder evaluar precisamente en un tiempo reducido los cambios morfogenéticos asociados a la floración. Por ejemplo, en el caso del cadillo, ¿qué podemos notar en el primer dibujo? Acá tenemos que cuando la duración de la fase luminosa es menor de 12 horas, consecuentemente la fase oscura es mayor de 12 horas, la planta llamada cadillo florece y la planta que corresponde al trébol no florece. Por tanto, podemos concluir que es una planta de días cortos, el cadillo, porque requiere menos exposición solar para florecer, y también podemos concluir que el trébol es una planta de día largo, porque en días cortos no florece. ¿Qué pasa por otro lado? Cuando la exposición a la luz solar es mayor, el día es un día largo, por decirlo así. Sencillamente el cadillo se mantiene en estado vegetativo, no florece, sin embargo el trébol sí florece porque ya hemos indicado que es una planta de días largos. Ahora, la pregunta es, ¿quién estaría participando en esta regulación? Y acá tenemos nosotros en cuenta de que están participando los fitocromos. Ya sabemos que el fitocromo, en la forma activa, es denominado PFR y la forma inactiva es la forma PR, que tiene que ver con la exposición a luz roja y a luz roja lejana. Cuando el citocromo que se encuentra en la forma inactiva, el PR, es expuesto a luz roja, se forma el PFR, que es precisamente la forma activa, la forma que va a contribuir a la expresión de determinados genes que tienen que ver con la floración. ¿Qué tenemos en el tercer gráfico? Podemos notar nosotros que ha habido una mayor duración del día en cuanto a exposición solar, sin embargo ha habido un pulso de oscuridad. Consecuentemente, este pulso de oscuridad ha cambiado el estado de activo-inactivo en cuanto a citocromo. Y por más que sea el día largo, respecto a las condiciones fisiológicas iniciales, la planta no florece. Y, por otro lado, al contrario, la planta que es el trébol, así ha sido más corta la exposición a la oscuridad, sencillamente sí va a florecer porque hubo un pulso de oscuridad al comienzo. Entonces, acá notamos nosotros el efecto de los citocromos precisamente para la floración. ¿Qué pasa por el contrario? Si el día, en el cuarto gráfico, si la exposición a la luz es mayor que la fisiológica, sin embargo, hay un pulso de luz azul en la fase oscura. Tampoco el cadillo va a florecer, porque se está bloqueando la proporción entre los citocromos, ya sea la forma activa, que es la PFR, y la forma inactiva, que es la forma PR. Sin embargo, acá notamos de que el trébol sí florece porque se está aplicando precisamente luz azul. ¿Qué pasa? En el cuarto gráfico notamos también que la exposición a la luz es mayor que la del primer caso, es decir, que la condición fisiológica. Sin embargo, se ha aplicado un pulso de luz roja
en la fase oscura. Consecuentemente, el cadillo tampoco florece. Es una planta de días cortos, no nos olvidemos, de días cortos. Por tanto, mientras mayor dure el día, menos va a florecer, o ya no va a florecer, dicho de otra manera. En cuanto a la planta denominada trébol, que es una planta de día largo, se aplicó acá luz roja, por tanto aumenta la proporción de el citocromo en la forma activa y la planta va a florecer. Por último, en la última gráfica tenemos de que es mayor la exposición a la luz solar. Consecuentemente, sabemos que por ser una planta de día corto, el cadillo no florecería. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Ha habido un pulso de luz roja al comienzo para formar el citocromo activo, pero luego un pulso de luz roja lejana para formar el citocromo inactivo. Consecuentemente, en estas condiciones sí va a florecer el cadillo. ¿Por qué? Porque se está contribuyendo a la formación del citocromo inactivo. Sin embargo, ¿qué pasa con la planta de día largo, que es el cadillo? Acá, al aplicarse luz roja lejana después de luz roja, va a haber más citocromo en la forma inactiva. Consecuentemente, esta planta no va a florecer. ¿Qué podemos concluir de todos estos gráficos? El primer gráfico es la condición fisiológica. Repito, la condición fisiológica es decir, en la cual no estamos manipulando nada. Podemos notar en el primer gráfico y en el segundo gráfico, que son las condiciones fisiológicas, de que cuando la duración de la fase luminosa es corta durante un periodo de tiempo, la planta cadillo va a florecer porque es una planta de día corto. Y, por el contrario, cuando en el segundo gráfico la duración de la fase luminosa en un periodo de tiempo es mayor, la planta trébol va a florecer porque es una planta de días largos. Sin embargo, en el tercero, cuarto, quinto y sexto gráfico, ya podemos notar cómo va a influenciar los pulsos que apliquemos en cuanto a luz azul, a luz roja lejana, y cómo esto va a alterar precisamente la condición de determinación para formación de las estructuras florales. Resumiendo, podemos indicar lo siguiente. Acá tenemos entonces que en la floración van a participar varios agentes, pero acá estamos recalcando nosotros el rol de los fitocromos. El fitocromo en la forma inactiva es la forma PR. Cuando se expone a luz roja, pasa a la forma activa. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que el fitocromo pasa de la forma inactiva PR a la forma activa PFR? Bueno, el fitocromo es una proteína que se autofosforila. ¿Qué significa que se autofosforila? Que se agrega un grupo fosfato por sí misma, hace autocatálisis. Y también sabemos de que toda molécula que está fosforilada puede seguir una vía metabólica. Pero ¿qué pasa cuando la forma activa, que es la forma PFR, se la expone a luz roja lejana? Lo que va a pasar es que se va a revertir a la forma inactiva, que es la forma PR. Eso también ocurre en condiciones fisiológicas en la oscuridad. El fitocromo activo, es decir, la forma PFR, a través de la participación de varias moléculas intermediarias, va a conllevar a una respuesta fisiológica en la planta. Ya hemos visto que corresponde a promover la floración en plantas de días largos y a inhibir la floración en plantas de días cortos. Entonces, hay que tomar en cuenta también que el reloj circadiano, es decir, aquel reloj biológico interno de cada ser vivo, está implicado en el ajuste fotoperiódico del tiempo. Veamos. Ya está.
el reloj circadiano está implicado en el ajuste protoperiódico del tiempo. ¿Y qué indicamos? Si vimos el gráfico anterior, van a participar la luz roja para formar precisamente la forma activa del fitocromo a nivel de los fitocromos, la luz azul a nivel de los fitocromos, también la temperatura, y el reloj circadiano, el reloj biológico interno, va a determinar la floración, la apertura estomática, el crecimiento de la planta, el movimiento de cloroplastos, el movimiento de pétalos y hojas, así como también la fosforilación de proteínas para que se activen los niveles de calcio y consecuentemente la expresión génica. Entonces hay varios factores que van a participar precisamente en la floración y que tienen que ver, como indicamos, con factores externos y con factores internos. Bien, entonces vamos a ver en cuanto a la parte genética, solamente como una referencia, cuáles son los genes que regulan el desarrollo floral. Acá tenemos hay 3 tipos de genes que regulan el desarrollo floral. Por un lado, genes de identidad de órganos florales que corresponden a factores de transcripción que controlan la expresión de los genes cuyos productos hacen falta para la formación y función de órganos florales. Va a haber genes catastrales. Son reguladores espaciales de los genes de identidad de órganos florales y definen sus límites de expresión. Y va a haber genes de identidad del meristemo floral que son reguladores positivos de los genes de identidad de órganos florales. En consecuencia, hay interacción entre varios genes que van a contribuir precisamente a la formación de las estructuras florales, entiéndase pétalos, sépalos principalmente, pero también los estambres y el pistilo. Bueno, entonces con eso estaríamos concluyendo la clase de hoy día.